Nacida hace 7 años, el 9 de julio, Clarion es una empresa que lleva las ciencias que involucran la agricultura de precisión al lote. Mediante el uso de tecnologías hacen una caracterización ambiental y ajustan las dosis que impactan no solo en la utilización de los insumos, sino también en el resultado económico y ambiental. El doctor Agustín Pagani y el ingeniero Fermín Aristi detallan a continuación cómo llevan adelante esta metodología en busca de la eficiencia de la producción de cultivos. Clarion nace en el año 2012, 9 de julio, con el objetivo de asistir a los productores a maximizar resultados económicos de la producción de manera sustentable. Agustín Pagani describe cómo con mediciones e información analizan la variabilidad del lote y pueden tomar la mejor estrategia para mejorar el rinde de los cultivos. Clarion es una empresa que nace en el año 2012. Nos formamos en Estados Unidos y a partir de una muy buena experiencia que tuvimos, sobre todo en el ámbito académico, en la Universidad del Estado de Iowa, volvimos al país y en el año 2012 empezamos con esta empresa que se llama Clarion, que básicamente consta de 3 partes. Una parte es un laboratorio de suelo, semilla, agua y fertilizante y tejido vegetal, que brinda servicios de análisis a empresas y productores. Por otro lado, brindamos un servicio integral de agricultura de precisión y un tercer servicio que la empresa tiene es un servicio de investigación y desarrollo, sobre todo orientado hacia empresas. La empresa cuenta con herramientas de caracterización ambiental que nos permiten conocer mejor a los lotes de producción y conocer mejor la variabilidad espacial que estos tienen y tratar de entender todos esos factores que limitan la productividad o que condicionan la productividad de los cultivos y sobre todo la respuesta al agregado de insumos y cómo a través de agronomía que integre este conocimiento podemos generar recomendaciones de uso de insumos tendientes a ayudar a los productores a que sean más eficientes en el uso de los insumos. Agustín, tienen 4 pasos bien estructurados para llevar adelante, desde la caracterización de la ambientación a la recomendación en este circuito virtuoso de agricultura de precisión. ¿Qué herramientas utilizan? Nosotros dividimos los 4 pasos en nuestro servicio integral de agricultura de precisión. El primero le llamamos caracterización ambiental. Se basa en conocer mejor a los lotes de producción a través de herramientas de agricultura de precisión y tecnologías que nos permiten conocer mejor las propiedades que tienen los lotes y entenderlas asociándolas con la agronomía para poder entender cómo funcionan los cultivos. En esta parte nos basamos primero en un mapa topográfico que se genera con un GPS RTK de doble frecuencia que tiene muy buena precisión para hacer mapas de altimetría. Estos mapas nos ayudan porque nos enseñan cómo se mueve el agua en el suelo. Además sabemos que muchas veces la altimetría está relacionada a la textura y eso condiciona muchas veces la productividad de los cultivos. Y además sabemos que la profundidad de la napa, que es un aliado para la producción de cultivo en agricultura en secano, es una función lineal de la elevación. Entonces a través de mapas topográficos podemos conocer muchas cosas que pasan en el suelo. Complementamos esa información con mapas de suelo de muy alta precisión. Puntualmente nos basamos y tenemos mucha experiencia en la conductividad eléctrica aparente, medido con la rastra Veris, que mide la habilidad del suelo para transmitir corriente, y esta habilidad se relaciona con propiedades que agronómicamente son importantes, como por ejemplo la concentración de sales en el suelo. Podemos delinear con muy buena precisión áreas afectadas por sales de sodio básicamente, y después poder relacionarla con variaciones texturales y variaciones en la materia orgánica. Y en algunos casos eventualmente hemos tenido buenos resultados asociándolas con la profundidad efectiva del suelo. Con esta información, más información que el productor tenga del campo, como mapas de rendimiento si es que existen, en donde trabajamos con eso para asociar los patrones de suelo y los patrones topográficos a patrones de productividad. Y si no existen mapas de rendimiento, que muchas veces es una limitante, sobre todo en Argentina, trabajamos con imágenes, sobre todo imágenes satelitales, con las cuales se pueden calcular índices que correlacionan muy bien con patrones de productividad. Entonces, con toda esta información ya vamos entendiendo cuál es la capacidad productiva del lote y cómo varía en el espacio esta capacidad de producir rendimiento. Pagani explica cómo el diagnóstico y análisis del suelo le permite comprender las características físico-químicas del lote y tomar decisiones. Nos basamos casi exclusivamente en el muestreo y análisis de suelo como herramienta para entender las propiedades físicas y químicas de los lotes de producción. Para eso hemos adaptado o copiado de alguna manera el modelo de los americanos y que se usa en otros países también, en Europa y en Brasil. Muestreos sistemáticos alineados en grilla, en donde podemos con muy buena resolución espacial entender cómo varían la disponibilidad de nutrientes y propiedades edáficas. Puntualmente hacemos muestreos de suelo con una intensidad de una muestra por hectárea o por hectárea y media, dependiendo del caso.
Los muestreos en grilla intensivos nos han dado muy buena información, mapas de disponibilidad de nutrientes, sobre todo fósforo, de muy buena resolución espacial. Y de esa manera podemos identificar zonas dentro del lote que tienen una disponibilidad de fósforo adecuada para el crecimiento de la mayoría de los cultivos, y por otro lado áreas donde el balance ha sido muy negativo de nutrientes. El caso emblemático es el del fósforo, en donde claramente lo que hay que hacer es fertilizar con dosis de suficiencia o de reconstrucción y mantenimiento para ir paulatinamente elevando los valores de fósforo en esas zonas y disminuyendo la variabilidad del lote. También, dependiendo del caso, hacemos algunas otras determinaciones químicas como la disponibilidad de nitrógeno como nitrato, el contenido de materia orgánica, el pH del suelo para asociarlo con problemas de acidez o con problemas de sodicidad en el caso de suelos afectados por sodio. Tratamos de concentrarnos en las variables que tienen más potencial para ayudar al productor dependiendo del caso, de la región. ¿Y cuándo es que ustedes toman la determinación de actuar de manera variable con nutrientes y semillas? Una vez que cumplimos la etapa 1 de caracterización ambiental y la complementamos con la segunda etapa, que es el diagnóstico, bueno, viene la actuación, ¿no? Que en definitiva involucra siembra y fertilización variable. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, estamos en Argentina muy bien en cuanto al equipamiento, la capacidad de poder sembrar la densidad de maíz que querramos casi en cualquier parte del lote, y lo mismo con la fertilización. Entonces, si bien los contratistas se van equipando cada vez más, la información o la tecnología que existe en Argentina desde el punto de vista de la dosificación variable de insumos es más que satisfactoria. Entonces, tanto a la siembra como a través de fertilizaciones líquidas o a través de fertilizaciones sólidas al voleo, tratamos de, a través de nuestras prescripciones, poder obedecer o contemplar la variabilidad del lote para aplicar las dosis óptimas económicas en cada parte del lote de producción. Y eso involucra básicamente densidad de siembra en maíz, fertilización nitrogenada en trigo y en maíz, y fertilización fosforada con un criterio de reconstrucción y mantenimiento en todos los cultivos. La incorporación del zinc en los lugares en donde haga falta, la utilización de enmiendas en algunos casos puntuales, como escenarios en donde puede corregirse los desbalances entre los cationes, o sea, la acidez del suelo a través del encalado, y eventualmente el enyesado en algunas situaciones de suelos afectados por sodio. Podemos hacer un monitoreo del estado nutricional de los cultivos a través de sensores activos, el uso del SPAD, del medidor de clorofila o del Green Seeker como el medidor de índice verde manual, nos permiten muchas veces ajustar los niveles de fertilización, sobre todo nitrogenada y azufrada, durante la estación de crecimiento, usar a la planta como un indicador del estado nutricional. Y por último, cosechar idealmente con monitor de rendimiento para poder mapear la productividad de los cultivos y hacer un análisis físico y económico de lo que pasó. Para eso nos basamos en experimentos que generamos adentro de nuestras prescripciones, con una metodología que se desarrolló en Estados Unidos y que se financia a través del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que se llama DIFM. Es un proyecto internacional en el cual nosotros participamos, que se basa básicamente en generar ensayos con un formato de tablero de ajedrez adentro de las prescripciones, y con esa información podemos evaluar nuestras recomendaciones y generar una base de datos local que va retroalimentando el sistema para poder generar herramientas para la toma de decisión que sean cada vez más robustas. Con las herramientas y equipamientos que tiene la empresa, ¿qué capacidad de trabajo en hectáreas están relevando por día? La capacidad de trabajo que tenemos depende un poco de la forma de los lotes, del tamaño de los lotes, pero podemos hacer entre unas 200 y 300 hectáreas por día, y en esto me refiero al el relevamiento de elevación y conductividad eléctrica aparente y al muestreo de suelo en grilla con una intensidad de muestreo de una muestra por hectárea o hectárea y media. Y eso, bueno, se complementa con un laboratorio industrial con muy alta capacidad de análisis que está certificado por un programa americano, el NAPT, del North American Proficiency Testing Program, que es un programa que certifica la calidad de los laboratorios de Estados Unidos y Canadá, en donde, bueno, nos mandan muestras cada 6 meses, nosotros las analizamos, las reportamos al programa y el programa nos certifica como un laboratorio participante en este programa. Eso nos da un control interno de la calidad de lo que generamos y una certificación internacional. Una vez obtenidos los datos en el laboratorio, Paganí comparte cómo brindan soporte técnico personalizado en cada hectárea del campo asesorado. Una vez que tenemos los análisis de laboratorio, a través de un sistema de información geográfica podemos georreferenciar esos puntos, generarlos en un mapa, y de esta forma podemos hacer mapas de fósforo, de materia orgánica y de pH. A través de estos mapas empezamos a estudiar patrones dentro del lote, de la distribución de estas variables, y eso es la base para generar prescripciones de fertilización
complementando eso con los patrones de productividad que analizamos mediante las capas que les comentaba anteriormente, como los mapas de rendimiento o las imágenes satelitales. Gracias a años de investigación, desarrollo, inversión y mucho trabajo, Clarion ofrece soluciones a medida utilizando el historial de imágenes satelitales, datos productivos, ambientación, respaldo agronómico y la posibilidad de variar densidad de semillas y fertilizantes. Agustín Paganí y Fermín Aristi comparten la experiencia en un establecimiento de 9 de Julio. Estamos en un establecimiento de 140 hectáreas en 9 de Julio. La principal característica de este campo es que cuenta con lomas arenosas, con baja capacidad de almacenaje de agua, con baja influencia de napa, con menores contenidos de materia orgánica, suelos de media loma y de bajo muy profundos, con muy buena fertilidad, con muy buen potencial productivo, y bajos que están apludoles taptoárgicos, que están asociados o limitados en su capacidad productiva por la presencia de un horizonte tapto, que es un horizonte arcilloso que se da en subsuperficie y que limita la productividad de los cultivos. Este campo se manejaba con una rotación clásica de trigo, soja, maíz, soja, con niveles bajos o insuficientes en general de fertilización. A partir del año 2014 iniciamos un esquema de caracterización ambiental intensiva en este campo, en donde hicimos un relevamiento de elevación topográfico a través de un GPS de alta precisión, RTK, relevamiento de conductividad eléctrica aparente a través de la rastra Veris. Hicimos un muestreo de suelo en grilla con una intensidad de una muestra por hectárea. En esas muestras determinamos materia orgánica, pH y fósforo. Y trabajamos con información de imágenes multiespectrales, puntualmente NDVI y otros índices, porque el productor no contaba con mapas de rendimiento previo. Con toda esa información vimos que había zonas dentro del lote en donde la disponibilidad de fósforo era alta, y vimos que las zonas más productivas, en general, los bajos profundos, estaban con disponibilidades bajas o muy bajas de este nutriente. Entonces, a partir de esa información y a partir del muestreo de suelo en grilla, generamos una estrategia de reconstrucción paulatina en el contenido de fósforo mediante la fertilización variable al voleo, con fertilizaciones anticipadas a la siembra de los cultivos. Desde hace 3 años ya vamos viendo aumentos en los niveles de fósforo en las zonas en donde la disponibilidad era baja, y vimos ahorros claramente de fertilizante por no fertilizar en aquellas zonas donde la disponibilidad de fósforo era adecuada o alta. Fermín Aristi enumera las herramientas y tecnologías que utilizan en el lote para determinar la variabilidad ambiental y generar información precisa. Con respecto al nitrógeno, vimos que un lote como este, con tanta diferencia en productividad, lomas que rinden 8 toneladas de maíz y bajos que rinden 15 toneladas de maíz, se fertilizaba con la misma dosis. Claramente, la cantidad de nitrógeno aplicada en esos bajos con influencia de napa, con excepcional potencial productivo, era insuficiente, y había mucho nitrógeno que se estaba perdiendo o yendo a la napa en aquellas lomas arenosas en donde la principal limitante era el agua y no el nitrógeno. Con ese criterio, tratando de contemplar la oferta de nitrógeno por parte del suelo a través del muestreo de suelo y la demanda de nitrógeno por parte del cultivo a través de estudiar el potencial de cada una de las partes del lote, pudimos establecer mapas de prescripción de nitrógeno que tratan de ajustar el nivel de fertilización para que los niveles empleados se acerquen más a la dosis óptima económica. Y de esta manera vimos, bueno, dependiendo del caso y dependiendo del año, ahorros de fertilizante con respecto a una dosis uniforme en algunas circunstancias y aumentos adicionales de producción, sobre todo en aquellos ambientes donde la fertilización con dosis uniforme era insuficiente. Día a día en el campo, nuestras herramientas principales son la rastra de conductividad eléctrica, GPS con señal de RTK, que nos permite obtener una información muy exacta, con un mínimo margen de error subcentimétrico. También contamos con cuatriciclos que nos permiten ser mucho más ágiles a la hora de hacer un muestreo intensivo en grilla, donde podemos estar relevando entre 300 y 400 hectáreas por día aproximadamente. Cuando un productor nos convoca a su establecimiento, este relevamiento que hacemos, esta caracterización ambiental intensiva con la rastra de Veris, con el muestreo en grilla y el relevamiento topográfico, lo hacemos una sola vez. Eventualmente tenemos programado al 4º o 5º año volver a determinados lugares que están georreferenciados
para de alguna manera censar cómo vienen los índices o cómo han evolucionado en esos 4 o 5 años. ¿Y cómo es el paso siguiente una vez tomado las muestras? ¿Cuál es el tiempo de respuesta de los datos tomados hoy en el lote? Una vez hecha la caracterización ambiental en el lote, al día siguiente las muestras entran al laboratorio y como tenemos una capacidad operativa muy amplia en el laboratorio, podemos llegar a tener toda la información disponible de análisis, los resultados en 5 o 6 días, ya sea valor de pH, datos de materia orgánica y valores de fósforo. Una vez que obtenemos la información del laboratorio, la incorporamos en el sistema de información geográfica, recién ahí le mostramos al productor la combinación de los datos objetivos medidos en el suelo junto con la caracterización hecha a campo con los mapas de conductividad eléctrica, mapas de altimetría, y también a eso le sumamos mapas de índice verde si hay y mapas de rendimiento de años anteriores de otros cultivos. Junto con el productor definimos distintas zonas de manejo a partir de las cuales vamos a determinar qué potencial productivo le asignamos a cada zona, no solamente con lo que nosotros recabamos de información, sino también escuchando al productor dueño del campo qué es lo que piensa de su lote. En todo ese proceso no podremos estar tardando más de 10 días. Lo que buscamos junto con el productor es ser eficiente en el uso de los insumos. No solamente en buscar un ahorro, sino con el mismo presupuesto que tenía destinado, reasignarnos de maneras diferentes en base a la productividad del lote. Si esto lo logramos sostener en el tiempo, lo que estamos buscando es una cierta estabilidad a través de la rotación de cultivos y a través de la fertilización variable dentro del lote. Eso nos encontramos después de 4 o 5 años que se logra determinada estabilidad a pesar de los factores climáticos que son por ahora los que no estamos manejando. Agustín, ¿y podemos mencionar cuáles son los clientes que dan soporte y cómo han evolucionado en conjunto una vez ajustado las necesidades de cada uno? Desde que empezamos en el 2013 fue una muy buena experiencia que tuvimos trabajando con Monsanto, siendo uno de los proveedores de caracterización ambiental intensiva para lo que fue el programa de prescripciones de CALP. Pues seguimos trabajando con Monsanto, brindándole servicios en cuanto al área de producción de semillas, también mediante caracterización ambiental, muestreo y análisis de suelo, y también participamos en un proyecto de investigación de largo plazo con rotaciones y sistemas de labranza. Y después con productores o empresas productoras hemos tenido una muy buena experiencia con Grobocopatel Hermanos, en donde hemos avanzado mucho y aprendido mucho, trabajando para ajustar los niveles de insumos, puntualmente la fertilización fosforada, la fertilización nitrogenada, la densidad de maíz. Hemos trabajado también con empresas locales como la Bragadense, como Nutrien, acá en 9 de julio, y productores de menor superficie. Últimamente hemos estado trabajando o hemos empezado a trabajar con empresas como Garruchos, Andrioli, en donde de a poquito vamos entendiendo cómo funciona esto y cómo se puede implementar en varias partes del país con problemáticas diferentes. En la era del Big Data, el análisis y gestión de la información es esencial para mejorar la eficiencia del uso de insumo, la rentabilidad y sustentabilidad del sistema. Agustín Paganí y Fermín Aristi visualiza el crecimiento y evolución de las herramientas en los próximos años. En la medida que lo vamos viendo, lo vamos visualizando, que el productor se va familiarizando, una vez que entra no vuelve atrás. Es como la siembra directa. Hace 20 años atrás, cuando yo estaba estudiando en la facultad, hablar de siembra directa era algo que todavía unos pocos estaban haciendo y hoy no se discute. Entonces yo creo que va a pasar un poco eso. Vamos a seguir incorporando tecnología, en mayor o menor medida, sin duda que va a estar por ahí vinculada al tipo de establecimiento, pero está al alcance de todos. Yo creo que hay muchas tecnologías nuevas que van a ser una ayuda muy grande para los agrónomos. Entiendo que la inteligencia artificial, el uso de modelos integrados que involucran el Big Data, son aliados estratégicos para los agrónomos, ahora y en el futuro. Sin embargo, no hay que olvidar lo básico, no hay que olvidar la agronomía. De ninguna manera la tecnología tiene que suplantar los avances tecnológicos, científicos, porque lo más importante es desarrollar el criterio para decir, por una razón agronómica tal, acá vamos a poner menos insumos y acá vamos a poner menos. La agronomía es la base de cualquier decisión.